Hola amigos y amigas, aquí estamos de nuevo en tu programa ¿Qué pasó entonces? Y para este día pues tenemos siempre temas interesantes y para este tema que vamos a platicar, a desarrollar el día de hoy a nuestro amigo Leonel González, licenciado en Historia, docente también de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. ¿Qué tal, Leonel? Mucho gusto, muchas gracias por la invitación y pues estamos aquí dispuestos para colaborar y platicar y divertirnos un rato. Que bueno, y realmente le agradecemos a nuestro amigo Leonel porque pues ha aceptado nuestra invitación y cabe destacar que Leonel también tiene muchos trabajos de investigación, sobre todo en los temas que vamos a desarrollar el día de hoy. El tema que vamos a tocar, a ver, y con imágenes, pues a comentar, como lo hacemos aquí en tu programa ¿Qué pasa entonces?, es Patrimonio de Honduras. Y aquí pues nuestro amigo y colega va a decirnos lo que es patrimonio, los tipos de patrimonio, quiénes se dedican a mantener el patrimonio en Honduras. Realmente es la persona indicada y de hecho Leonel hace un recorrido por gran parte de Honduras dando a conocer ese tipo pues, de conocimientos que nos ayudan a mantener esa conciencia histórica, ese proteger ese patrimonio, Leonel. Sí, pues en efecto, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos del tema de patrimonio cultural es importante recordar que está vinculado con lo que sería la historia de nuestro país, la cultura y también que está amparada, es una figura legal con que esos vestigios de nuestra historia y de nuestra cultura son protegidos por el Estado de Honduras a través de las leyes nacionales. Entonces, en el marco de esos tres ámbitos, lo que sería historia, la cultura y las leyes, entonces es que vamos a estar trabajando el tema del patrimonio cultural. Ahí estamos, vamos a estar moviéndonos ahí. Claro, y ahí pues, se dice comúnmente, y vemos en nuestra imagen, hay una problemática en esta definición del patrimonio cultural en Honduras, licenciado Leonel. ¿Cómo realmente ustedes lo manejan? El problema del patrimonio cultural es que si muchos de nuestros televidentes le pudiéramos preguntar, ¿sabe usted qué es patrimonio cultural? Nos van a decir la mayoría de ellos que no tienen ni la menor idea, aunque según el principio de nuestra sociedad, nadie puede alegar desconocimiento de la ley. Hay una ley que se llama Ley para la Protección del Patrimonio Cultural y todos los ciudadanos deberíamos de conocer el tema. Entonces, reflexionando sobre el tema, el término patrimonio, deberíamos nosotros poderlo cambiar a diferentes palabras, encontrar los sinónimos de esas palabras. Entonces, casi siempre cuando hablamos de patrimonio o pensamos en el término de patrimonio, hablamos de una herencia. Y cuando hablamos de una herencia, es algo que hemos recibido de nuestros antepasados y que no solamente nosotros vamos a tener el goce de esas cosas que hemos recibido de nuestros antepasados, sino que también lo vamos a dejar a las futuras generaciones. Es ese vínculo, el patrimonio cultural nos genera ese vínculo entre lo que es el pasado, el presente y el futuro, que es lo que trabaja también la historia. También, cuando hablamos de la cultura, tendríamos que tener en cuenta que muchas veces la cultura se confunde con lo que es el arte, que es lo que estábamos hablando hasta hace poco. El arte tiene que ver con la cuestión estética, lo bello. Y pues a través del arte nosotros podemos conocer la cultura. ¿Qué podríamos decir que es la cultura? Es todo lo que el ser humano hace. Eso es una forma fácil de recordar. Si lo hace un ser humano, es cultural. Después se va haciendo más complejo todo el asunto de esto, porque podríamos incluir también aquello de que es algo que hemos aprendido y que va a ser transmitido de generación en generación. Pero quedémonos con eso. Si lo hace un ser humano, eso es cultural. Y también, degradando la palabra cultura, podríamos hablar de que el ser humano se cultiva como una planta. O sea, cuando nosotros nacemos, no nacemos con todo nuestro desarrollo. A través de nuestra vida nosotros nos vamos desarrollando como personas. Entonces de ahí viene la palabra cultura como cultivo. Nos cultivamos como seres humanos. Aprendemos a ser seres humanos. Por ejemplo, ¿qué cosa es la que nosotros aprendemos al principio de nuestra vida y que nos identifica como humanos? A hablar. Y eso nos convierte, cuando ya empezamos a comunicarnos a través de la palabra, empezamos a ser un poco más humanos, porque a través del lenguaje aprendemos también las normas, las reglas, las leyes, y con eso se permite la convivencia con otros
con otros iguales a nosotros y otros seres vivos de nuestro planeta. Entonces, ahí vemos nosotros como en el paso de nuestra vida nos vamos cultivando como seres humanos y nos vamos desenvolviendo. Entonces, patrimonio cultural viene siendo todo eso que hemos recibido de nuestros antepasados y que sirve pues para convertirnos en más humanos y evitar problemas, por ejemplo, o solucionar problemas, contribuir a los problemas con que nosotros nos enfrentamos como colectividad humana todos los días. Pues podemos decir, licenciado Leonel, que el único ser vivo que produce cultura somos los seres humanos. Hasta donde sabemos ahora, nosotros es lo que nos distingue, ¿verdad? Claro, claro. Hay una serie de programas de televisión donde nos hacen las comparaciones entre nosotros, los humanos, y los otros seres vivos. Entonces, ¿con qué nos destacamos nosotros? Con nuestra cultura. Bueno, uno de los entes que se encarga de, pues, de preservar, conservar, difundir, etcétera, de investigar, es el Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Vemos en esta imagen, ¿verdad? Para antropología e historia, ¿cuál es la definición aceptada, como dicen por los especialistas? Bueno, la tenemos en pantalla y sería precisamente que esta es una definición que es tomada a partir de los documentos que vienen de la UNESCO. O sea, el tema patrimonio cultural no es algo que nos hemos inventado aquí en Honduras, sino que está en el marco de la legislación internacional. Entonces, el organismo que garantiza y que regula lo que es el término de patrimonio cultural a nivel mundial es la UNESCO. Entonces, de la UNESCO nosotros sacamos esta definición que, como ven, dice es un conjunto de objetos o artefactos que constituyen la expresión de una cultura específica. Ahí se nos queda corto esta definición, porque la cultura no solamente son las cosas materiales, por ejemplo, la silla en la que estamos nosotros sentados, el lenguaje, sino que también hay otros elementos que también son culturales, como por ejemplo el conocimiento. Para construir esta silla en la que estoy sentado, se necesitó que esa persona, ese carpintero, supiera hacer cosas. Es saber, es conocimiento. Entonces, y eso también es cultura, los conocimientos que hemos aprendido y que vamos a legar. Entonces, esta definición nos sirve para un inicio, ¿verdad? Punto de partida. Un inicio, sí, un punto de partida, pero hay que seguirlo profundizando. Hoy en día, en antropología e historia, también trabajo ahí, entonces estamos preocupados por el ámbito inmaterial de lo que es la cultura. Yo creo que de todos los componentes de lo que es la cultura, que podríamos hablar de lo que son conocimientos, los conocimientos son cultura, el lenguaje y los símbolos son cultura, los sistemas de valores también son cultura, también podríamos hablar de que existe la cultura inmaterial, que ese realmente nosotros no lo podemos percibir, pero sin embargo es parte de nuestra realidad. Por ejemplo, las formas de poder que hay, las normas, aquello que decían, los que son zurdos lo saben, ¿verdad? Cómo el mundo está hecho para los zurdos y que hay una cierta presión social para que todos utilicemos más la mano derecha. Claro. Entonces, ese tipo de cosas son parte también de lo que es la cultura y en ese sentido esta definición se nos quedaría corta. Pero podemos seguir trabajando. La publicación que se vio ahí, que es el Manual de Guardarrecursos Cultural, es un interés también del Instituto Hondureño de Antropología e Historia. Más que todo, por eso yo estoy acá, ¿verdad? Porque el instituto está interesado en que la población en general se interese en lo que es su historia y su cultura y que sepa que el patrimonio cultural es un medio por el cual puede proteger, ¿verdad? Puede encontrar apoyo de parte del Estado para proteger lo que es la historia y la cultura de su comunidad. No solamente hay historia y cultura allá en Egipto o en Copán Ruinas, sino que en todas las comunidades que hay. Las divisiones son creaciones humanas. Sí, esa es una de las cosas que nos enseña el patrimonio cultural. Por ejemplo, si nosotros nos vamos a lo que es la época prehispánica, antes de la llegada de los españoles, las fronteras, una cosa llamada Honduras no existía. Si usted ha llevado una clase de historia de Honduras, usted ya sabe que Honduras fue inventada en el siglo XIX, como la conocemos hoy en día. En la época colonial hubo un territorio también conocido como Honduras, pero no correspondía en el mapa a lo que tenemos hoy en día, lo que nosotros conocemos como Honduras. Entonces ha sido una evolución. Las fronteras nosotros las creamos y la idea del patrimonio cultural es que recordemos nuestra humanidad. Ahorita que estamos viviendo todos estos problemas que hay a nivel mundial de la guerra, es importante reconocer la humanidad, recordar que a pesar de que haya diferencias de opiniones políticas, diferencias económicas,
pero todos somos al fin de cuentas humanos. Entonces necesitamos encontrar esas formas para la convivencia, que también eso es lo que nos enseña el patrimonio cultural. Esas divisiones son acuerdos que tenemos nosotros y que nosotros mismos las podemos ir cambiando. Entonces se habla de áreas culturales, áreas geográficas, ¿no? En el caso de Mesoamérica, el caso de la zona intermedia, la zona andina. Realmente esto de la cultura es interesante, y que usted mencionaba de que nos valemos por pues, algunos criterios a niveles universales en el caso de la UNESCO. O sea que esto no solo aplica para Honduras, no solo aplica para Centroamérica, aplica para todo el mundo, ¿no? Y Honduras, que es uno de los países que pues, tiene una buena lista de patrimonio mundial, ¿no? Nacional. Hay una riqueza. Bueno, si hablamos de patrimonio mundial, nosotros aquí en Honduras tenemos 3 ejemplos y 3 responsabilidades, ¿no? Tenemos el caso de patrimonio cultural de la humanidad, es Copán Ruinas, está declarado por la UNESCO. Después patrimonio natural sería la biosfera del río Plátano. Y dentro de lo que sería también ese ámbito de patrimonio de la humanidad, la cultura garífuna, que en el caso de la cultura garífuna está compartida con Belice y Nicaragua, hablando de esto de las fronteras. O sea, el interés del patrimonio cultural es que nosotros vayamos más allá de las fronteras, nos acerquemos a la humanidad. Usted hablaba incluso al principio acerca del patrimonio cultural inmueble que tenemos también en Honduras. Hay diferentes tipos de patrimonio cultural y esos están también reflejados en lo que es la ley para la protección de patrimonio cultural. Entonces, una de las divisiones podríamos hablar de que hay un patrimonio cultural mueble y hay otro inmueble. Entonces, el mueble es como la silla, por eso se llaman muebles de la casa. Se pueden mover. Se pueden mover. Y hay otros que son inmuebles, ¿como cuáles? Como los edificios. Están diseñados para permanecer en un mismo lugar por un largo tiempo. Antes de que el tema esté interesante y que queremos que nos quede muy claro acerca de estos bienes inmuebles y bienes muebles, bueno, vamos a hacer una corta pausa, usted no nos cambie de canal, que vamos a seguir comentando, platicando acerca del tema patrimonio de Honduras. Y recuerde escribirnos a ¿qué pasó entonces? _stbe@telebasica.com. Ya regresamos, nuevos cambios. Nosotros continuamos en nuestro programa ¿Qué pasó entonces? Hablando de un tema que tiene que ver mucho con pues, la riqueza patrimonial de Honduras, patrimonio de Honduras. Bueno, comentamos, licenciado, que hay bienes inmuebles y bienes muebles. ¿Nos podría aclarar un poco esto? Porque es parte de nuestra riqueza lo que tenemos aquí en Honduras. Sí. Cuando hablamos del patrimonio cultural inmueble, entonces estamos hablando de edificios. Y cuando hablamos de patrimonio cultural mueble, son cosas que yo puedo mover, de ahí viene. Por ejemplo, ahora estamos viendo un ejemplo de lo que sería patrimonio cultural inmueble, un edificio que es el templo de Machaoloa. Es un templo interesante que es de finales del siglo XVIII. Y pues es una muestra de lo que sería un templo colonial. Ahí lo vemos con el techo a 2 aguas, hecho de teja. Y pues es un elemento recurrente. Prácticamente en cada cabecera municipal de aquí de Honduras hay un templo colonial, bueno, en la mayoría. Y pues es una riqueza cultural que está ahí, es un elemento para la educación. Por ejemplo, le invito al profesor del colegio de que haga un recorrido por su propio pueblo para que hay cultura y hay historia. Aquí vemos lo que sería el patrimonio cultural mueble. Estos son candeleros, los que están más relacionados con la iglesia saben que este tipo de artículos sirven para portar candelas, velas, ¿verdad? En el caso de las celebraciones religiosas. O funerarias, ¿no? O funerarias, sí, de todo tipo. Y no solamente hay están los candeleros, sino que también las pinturas, la imaginería, las monedas, los documentos, todo eso entraría dentro de lo que es el patrimonio cultural mueble. Ahora, además, todos estos dos, tanto lo mueble como lo inmueble, sería el patrimonio material. Y si hay algo material, tiene que haber algo inmaterial. Sí. Entonces, en este caso, nosotros vemos
¿cuál es el patrimonio cultural que vemos en la fotografía de la señora? No es la señora, tampoco es el sombrero. Es el conocimiento que tiene la señora para hacer el sombrero. Esas cosas que hemos estado perdiendo, por ejemplo, los juegos tradicionales tendrían que ser considerados como patrimonio inmaterial, los conocimientos para construir las casas de bajareque, las paredes de bajareque. Esas son técnicas que algunos de nuestros mayores todavía conservan en su memoria. Entonces sería una invitación precisamente para los profesores, porque los profesores son importantes dentro de la comunidad para hacer ese tipo de investigaciones y hacer la recopilación de esos datos. Ahora, cuando hablamos de clasificación también están los que son los monumentos. Hay una película, por cierto, que recomiendo que se llama Operación de Monumentos, que sale de George Clooney. Ahí habla un poquito del origen del término patrimonio cultural. Y pues los monumentos son aquellos inmuebles, esto está dentro de lo que es la ley, que son todos aquellos inmuebles, es decir, todas aquellas estructuras o edificios de la época precolombina, colonial o republicana. Esos son los tres grandes periodos de la historia de Honduras. Prehispánico, que quiere decir antes de la llegada de Cristóbal Colón, colonial, que va entre la llegada de Cristóbal Colón hasta la independencia, que estamos en el mes de la independencia, y lo republicano sería desde 1821, que es la independencia, hasta nuestros días. Entonces serían como las tres grandes divisiones de la historia de Honduras, y en esos existen lo que serían monumentos. Hay otros elementos que también están en la ley, que podrían referirse, por ejemplo, sitios arqueológicos. También esos están amparados por la ley. ¿Qué es un sitio arqueológico? En la comunidad se le habla, a veces se le dice Antiguales, el Pueblo Viejo o el Calpul también. Entonces, todos esos sitios están protegidos por la ley. ¿Qué es lo que tiene que hacer el ciudadano si encuentra este tipo de sitios? Bueno, primero, no remover nada y notificar a la autoridad competente, que en este caso sería el Instituto Hondureño de Antropología e Historia, que llevaría a los arqueólogos, que son los únicos que conocen la metodología para hacer la investigación de este sitio, para encontrar, poder leer qué es lo que pasó en ese sitio. O sea, no es cualquier persona la que va a venir y sacar una vasija y se queda fuera de contexto, como dicen, y se rompe. Es como romper un libro. Es una destrucción de información. Entonces lo que tiene que venir es el arqueólogo y él con su metodología arqueológica, que solamente él los conoce. Entonces se hace la investigación y se decidirá si es necesario remover algún objeto o dejarlo en su sitio. Eso es lo que hace el arqueólogo. Y eso es lo que se refiere a lo que serían las colecciones arqueológicas. Aquí tenemos dos ejemplos de lo que serían estas colecciones arqueológicas. El de abajo es un metate. Hoy en día se conoce con el nombre también de piedra de moler. Piedra de moler, sí. Y entonces, nos habla, viene del sitio de la Mosquitia. O sea, aquí siempre estamos pensando, arqueología, maya. Ajá. No, arqueología, aquí en la época prehispánica, aquí en Honduras, hubieron otras culturas que convivieron con los mayas. Entonces aquí tenemos un ejemplo de un producto cultural de una cultura no maya, que sería esa piedra de moler o metate. También tenemos lo que sería la vasija que está arriba, la figurilla, esa también es de la época prehispánica y también no es maya. Esta yo creo que es de la zona de aquí del Valle de Sula. Entonces también eso nos da un panorama. Aquí vemos nosotros como el patrimonio cultural nos da un panorama de nuestro pasado. Nos deja de estar, nos aleja de esa idea de solo pensar en los mayas, en el caso de Honduras, y nos da un panorama de la riqueza cultural. En estos sitios arqueológicos, como pues vemos aquí en la imagen, el puente, Copán en ruinas, el interior de las cuevas de Talgua en Olancho, pues eso es importante decirlo, que Honduras no es, como lo decía, cuestión maya, sino que también hay lencas, hay pues de todos grupos étnicos que podemos encontrar, al igual también como protolenca, ¿no? Y la protección, el mantenimiento de estos sitios es parte también del mismo cuidado, ¿eh? Sí, y que desgraciadamente la investigación ha estado concentrada más que todo en Copán, porque si usted se pone a buscar información en cualquier biblioteca sobre Copán, va a encontrar un montón de libros sobre los mayas, documentales y todo. Pero, por ejemplo, un documental sobre Talgua, tal vez unos 2 se encuentran. ¿Los lencas en Honduras? O los lencas, tal vez unos cuantos libros los que se han escrito. Entonces es necesario como que
dar un panorama, a ampliar el panorama de lo que sería la investigación, en este caso arqueológica e histórica de nuestro país. Y bueno, siguiendo sobre lo de los sitios arqueológicos, también pasamos a lo que serían las manifestaciones culturales, no solamente las cosas inertes, porque en este caso la arqueología, arqueos es antiguo, logos, conocimiento de lo antiguo, de las culturas que hoy ya no están. Entonces, pero también hay culturas vivas, que es el caso que estamos viendo ahí con los pueblos indígenas y los garífunas. O sea, es importante recordar, habíamos hablado al principio del programa de lo que sería la cultura garífuna. ¿Qué cosas de la cultura garífuna están protegidas? Los conocimientos para la elaboración de sus platos, su comida. La que más conocemos nosotros, los no garífunas aquí en Honduras, sería el casabe, ¿verdad? Que hasta música hay de ella, inspirada. Sí, el que ha tenido la oportunidad de probar la cocina garífuna, sabe a qué me estoy refiriendo cuando decimos que toda la comida garífuna, que es cultura también, la comida es cultura. Es más, la cultura entra por la boca. Así es. ¿Verdad? Entonces, la comida... cultural, como dicen. ¿sí? Si usted quiere ampliar su bagaje cultural, una de las vertientes es aprender a comer de cosas diferentes y saber de dónde viene cada plato. Entonces, usted así va aprendiendo a educar su gusto, ¿verdad? Y entonces ahí tenemos, estas serían como algunas de los tipos de patrimonio cultural que hay y que están reflejados en la ley. Está también lo que sería con los bienes muebles, como les decía, hay de diferentes épocas y aquí lo vemos nosotros, estamos viendo que hay dos formas de valorar el patrimonio cultural. Hay otro problema. Nosotros estamos acostumbrados a pensar, cuando yo dije valorar, ya habla de dinero. Ajá, entonces, no, los valores son, por ejemplo, la honradez, la solidaridad, el respeto. Entonces, la innovación podría ser considerada como un valor también. Entonces, aquí vemos nosotros que hay dos formas, según la ley, de valorar el patrimonio cultural. Uno es a través de lo que es la historia. Son valores históricos. Si alguien llega después de esta entrevista, porque ya nos han estado llamando, preguntándonos, fíjate que tenemos una pieza de barro y que queríamos saber por cuánto la podemos vender, eso está en contra de la ley. Claro. Entonces, si nos llevan una de esas cosas a antropología, lo que nos toca a nosotros es decomisar. Nosotros no trabajamos en ese sentido, lo que nosotros hacemos es tratar de valorar históricamente la pieza. ¿Y cómo lo podemos valorar históricamente? A través de un testimonio que nos da de la época prehispánica. Si un objeto nos da un testimonio de la época prehispánica, tiene un valor histórico. Si nos habla de cómo se vivió en la época colonial, tiene un valor histórico. Y también, si nos habla de la época republicana, ¿verdad? Va a tener un valor histórico. Ahora, ahí también está el valor antropológico. En el valor antropológico hay dos vertientes. Una es que tiene un valor integrador, o sea, me siento parte de, por ejemplo, a través del lenguaje. Nuestro idioma, el español, nos hace sentirnos parte de una comunidad mundial de los hispanohablantes. Ahora, también hay un valor representativo. Dentro de nuestro lenguaje hay algunas formas de utilizar las palabras, como por ejemplo la palabra cipote, ¿verdad? Que nos identifica como hondureños. Claro. O también el cantadito que dicen, el acento que tenemos nosotros nos identifica como hondureños y pues ese sería los dos valores que tiene el patrimonio cultural, el valor histórico y el valor antropológico. O sea, realmente Honduras es un país que tiene esa gran cantidad de patrimonio, muebles, inmuebles, culturales, patrimonio tangible e intangible. Realmente viendo este mapa, licenciado Leonel, vemos pues, la ubicación de la esquemática de los pueblos indígenas cineros de Honduras, donde nos ubica cada uno de los grupos étnicos, el caso de los lencas, en el caso de los chortí, de los pech, de los isleños, los tahuacas, en toda esta zona de Honduras. Bueno, es que todo Honduras, como se dice comúnmente, es un sitio arqueológico, es un sitio que tiene bastante importancia histórica. Pues tiene importancia histórica y también cultural. Entonces, en ese mapa lo que se puede visualizar sería la cuestión de la diversidad de hondureños que hay, de diversidad de formas de ser del hondureño. Un garífuna es más o menos hondureño que nosotros. Es igual. O sea, ante la ley todos somos iguales. Lo que pasa es que hay hondureños garífunas,
hondureños lencas, hondureños de diferentes culturas. Claro, somos realmente un país, como se dice comúnmente, multicultural, multiétnico, multilingüe. Este es un país que tiene realmente grandes riquezas. Así que es un país que podemos sacar mucho, hablar mucho acerca de esta riqueza. Pues queremos que nos dé un mensaje final a las personas que nos escuchan, que la forma así como sintética de cómo preservar, cómo mantener y cómo cuidar este patrimonio. El patrimonio cultural depende de nosotros, básicamente. O sea, no espere que el Estado o un funcionario del Estado venga a proteger el patrimonio cultural que está en su comunidad. Participe. ¿Y cuál es la mejor manera de participar en la protección de su patrimonio cultural? Conociéndolo. Así es. Conociéndolo desde el punto de vista científico, ¿verdad? Y colaborar con las autoridades, ¿verdad? Sepa que nosotros aquí en Antropología e Historia estamos dispuestos a colaborar para orientar a la comunidad en las acciones para la protección de su patrimonio cultural. Bien, recuerda que siempre estamos en tu programa ¿Qué pasó entonces? Los días miércoles a las 8 de la noche y los días viernes también a las 8 de la noche. Y pues con repetición el día domingo a las 7 de la noche. Y no olvides, para ser parte de nuestro programa, sugerencias, que nos escribas a nuestro correo ¿qué pasó entonces? _stv@telebasica.com para tus sugerencias. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias, licenciado Leonel. Y nos miramos hasta la próxima. Hasta pronto.